Estamos en la primera edición de la Rotativa del Aire. Patricia del Río y Jaime Chincha con ustedes hasta las 8. Jaime, tenemos una entrevista importante. Estamos con el doctor Jesús Valverde. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, el SOPEMI. Con él vamos a hablar sobre estos incrementos preocupantes que se registran en casos positivos del coronavirus. Doctor Valverde, ¿cómo está? Qué gusto conversar con usted nuevamente. Muy buenas tardes. Muy buenos días. ¿Cómo está, Patricia? Buenos días. Buenos días, Jaime. ¿Cómo estamos? Buen día. Bueno, del 1 al 10, ¿cuánto nos preocupamos, doctor? Bueno, siempre hemos estado preocupados para ver cuándo llega este momento de incremento de casos. Hace una semana hemos tenido un incremento de casos en los hospitales, ¿no? En las áreas de emergencia nuevamente se han estado poblando. De lo que estaba habiendo números bastante bajos, y hay una tendencia a incrementar. Y pues nosotros siempre atentos, ¿no? A trabajar, a estar pendientes de estos pacientes que evolucionan a situaciones críticas. Y en UCI siempre hemos estado, digamos, muy alerta de esta enfermedad. Repasemos algunas de las cifras, si le parece, doctor. Por ejemplo, en Piura los casos, la incidencia ha subido de 12 a 19%, en Lima de 4 a 5%, Ayacucho de 8 a 10%, Ica de 12 a 15%, Apurímac, que es el caso más alarmante, diríamos, porque se duplica, 20 a 42%. Estamos hablando, siguiendo un poco la línea de la pregunta inicial de Patricia, de una ola similar a la primera, es decir, podría equipararse el índice de contagios y de casos a lo ocurrido en junio y en julio. Bueno, nuestra población, según estadística ya del Ministerio de Salud, tiene un 35% de cero prevalencia de casos COVID, ¿no? Ya es una población totalmente distinta a la de ahora. Tenemos una población de 65% aproximadamente virgen frente a esta enfermedad, o sea que no ha contraído todavía, y el panorama es distinto, ¿no? Entonces, frente a la población tenemos solo un 65% de posibilidades de nuevos casos. Llama la atención ciertas regiones que habían tenido ya un número importante en la primera ola, ¿no? Como sobre todo la zona norte. Y pues estamos ahorita frente a casos nuevos que bien podrían ser el inicio de una segunda ola o podría ser todavía un brote de la primera, ¿no? Eso es un criterio epidemiológico que ya lo va a definir el Ministerio de Salud. Usted ha dicho bien, por ejemplo, Piura ha vuelto, o sea, Piura había pasado la primera ola y fue terrible además en su momento, mayo aproximadamente, y ahora vuelta a lo mismo. ¿Hay alguna explicación a eso? Bueno, hasta ahora no tenemos reinfección, que es lo que preocupa, ¿no? Porque eso sería bastante preocupante, ¿no? Tenemos un caso, me parece, ¿no? Aislado en Huánuco, que recién se está revisando, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, todavía las definiciones operativas de COVID en cuanto a reinfección, nuevos casos, los seguimos manteniendo como era en la primera ola. Creemos que son casos nuevos los que se están presentando ahora y pues hay que mantener la calma, ¿no? Hay que seguir un seguimiento bastante estricto de estos casos nuevos y de los que se puedan presentar. Ahora, claramente, muy pocos lugares podrían aspirar a tener lo que se llama una inmunidad de rebaño. Loreto es uno de ellos. Hablábamos el otro día con los médicos de Loreto y decían, sí, claro, probablemente acá tengamos inmunidad de rebaño porque fue una masacre el coronavirus en Loreto, porque los niveles de contagio y muertos fueron altísimos. Nos hemos confiado en que en el Perú se ha contagiado un montón de gente, pero todavía hay un montón de gente que no se ha contagiado, ¿no es cierto? Sí. Niños y adultos mayores para empezar porque no han salido de casa, ¿no? Así es, ¿no? Según la estadística de cero prevalencia en MINSA, 65-70% no se han infectado. Así es. Ahora, tenemos que estar alertas. O sea, es una población vulnerable que empieza a hacer su vida diaria y que perfectamente puede contagiarse, ¿no? Exactamente. Ahora, doctor. Por supuesto, ¿no? Ese es el blanco. Cama UCI, que es una preocupación fundamental. ¿Cómo estamos en niveles de camas UCI a nivel nacional? Bueno, en general... O regiones, si quiere. Ok. Bueno, en general, las camas UCI siempre han estado ocupadas. Exacto. Nosotros hemos tenido una migración... No, el tema es que ya no hayan. Ese es el problema. ¿Estamos en esa posibilidad ya? Esa es una posibilidad porque la tendencia era a disminuir casos COVID severos, pero esas camas fueron ocupadas por casos no COVID severos, que estuvieron, digamos,
enfermedades estuvieron en casa y que migraron a una forma severa, llegaron a los hospitales y necesitaron cuidados intensivos, ¿no? Entonces, la tendencia en Lima, por ejemplo, ha sido que el 70% todavía sean camas UCI ocupadas por COVID y el 30% por no COVID. Y a la par, que se han desactivado cuidados intensivos que se crearon por la pandemia, por la primera ola, exclusivamente para pacientes COVID. Pero se han desactivado unidades de cuidado intensivo. Entonces, actualmente tenemos lo que hay en el sistema de salud público, por ejemplo, lo que había hasta antes de la primera ola, ¿no? Estamos trabajando con eso. Estamos trabajando con aproximadamente 1.400 camas UCI a nivel nacional. Las cuales, según los reportes, casi siempre están llenas más de 1.000, ¿no es cierto? Y claro, uno dice, nos quedan 400, sí, pero 400 repartidas en todo el Perú, puede que en una región no haya ni una, en otra haya dos, ¿no? Una pregunta que nos preocupa muchísimo es que según ya los datos que tenemos, porque sí se ha generado data desde la primera ola hasta ahora, ¿no es cierto? Es que uno de los grandes problemas en el Perú es la baja saturación de oxígeno con la que llegan los pacientes a los hospitales. Llegan tan mal que ya están prácticamente listos para entrar a una cama UCI que no van a encontrar y por eso, por cierto, aumentó el número de fallecidos. También fue un problema que la baja saturación de oxígeno no se pudo controlar adecuadamente por la falta de balones de oxígeno. Los especialistas hablan de dos necesidades que no son caras y que son necesarias. Pulsioxímetros para que la población se monitoree antes de ir a un hospital y balones de oxígeno, que haya oxígeno en los hospitales para que la gente pueda respirar si es que su saturación baja y recuperarse sin necesidad de llegar hasta una cama UCI. ¿Cómo vamos con eso, doctor Valverde? ¿Se ha hecho algo al respecto? Sí, yo creo que lo que se ha visto en los hospitales ha sido una mejora del sistema de oxígeno. Ya tenemos nuevos puntos de oxígeno. Hay áreas de hospitalización que no contaban en los pisos de medicina y ahora sí tienen puntos de oxígeno. Y también vemos que hay una nueva cantidad de balones que se han dispuesto ya en las áreas de emergencia, ¿no? Entonces, sí creo que hemos aprendido de que la necesidad de oxígeno es lo prioritario. En segundo lugar, los pulsoxímetros que mencionas son muy útiles en el domicilio. Así es. En el domicilio, en el primer nivel. La primera línea de atención. Así es, ¿no? Donde debemos detectar de manera precoz qué pacientes están evolucionando de una forma severa. Eso tal vez nos falta afianzar ahí, ¿no es cierto? Que comunitariamente haya pulsoxímetros para que la gente pueda acceder a ellos con facilidad. No tiene que haber uno por casa, puede haber uno por barrio, uno por cuadra, uno por manzana. Tal vez ese elemento, esa maquinita nomás puede salvarle la vida a una persona, ¿no? Claro, pero claro, nos ayuda ¿Cómo masificar eso? Sería importante, ¿no? Complementando lo que dice Patricia. Es la herramienta más importante hoy en día para detectar de manera precoz la forma severa de COVID, ¿no? De acuerdo. Entonces, si hay una tendencia a la desaturación, como ya es determinado, que nos indica mal pronóstico, porque cada vez que llegan pacientes con una saturación baja a los hospitales, a pesar de todos los esfuerzos que hacíamos, tenían mal pronóstico. Entonces, mientras seamos más precoces, va a ser mucho mejor. Ahora, vamos de vuelta a las camas UCI. Ciertamente, la primera ola no necesariamente podría ser igual a la segunda, usted mismo lo ha dicho. Hay ya un porcentaje de contagiados, no tenemos, como teníamos al principio, solo 100 camas UCI, ahora tenemos 1.400. Pero durante su gobierno, el presidente Vizcarra, sobre todo las últimas semanas, hablaba de ir subiendo las camas UCI. Se había hablado incluso de 2.000 camas UCI. Para contener, ¿cuál sería el estimado suyo de camas UCI que deberíamos tener? Es decir, ya sabemos, la primera vez fueron 100, imposible, nos desbordó y vino la ola completa y nos tapó. En este caso, ante la inminencia de una segunda ola, no con los niveles de la primera, repito, tenemos 1.400. ¿Cuántas necesitaríamos para contener esa ola? Bueno, las estimaciones internacionales indican que deberían ser 10 camas UCI por cada 100.000 habitantes, ¿no? Estamos hablando de 3.200 camas UCI a nivel nacional, que sería el número estándar para enfrentar cualquier tipo de situación crítica, ¿no? En su momento, haciendo estimaciones de la primera ola, se necesitaron aproximadamente 4.000 camas UCI en simultáneo, ¿no? Nos rebasó la capacidad estimada inclusive, ¿no? 4.000 hubieran necesitado, wow. Nosotros hemos llegado a tener en su momento 1.500 camas UCI, ¿no? que
se multiplicaron porque se utilizaron áreas que no correspondían a cuidado intensivo, como sala de operaciones, áreas de recuperación, algunas áreas de medicina, las áreas de emergencia. Todo eso se convirtió. Hoy en día todo eso se ha desactivado, ¿no? Tenemos trabajando solo las áreas de cuidado intensivo, eran las, digamos, las originales, ¿no? Las que siempre existen en los hospitales. Muy importante, doctor Valverde, porque además si es una institución como la propia de salud advierte de una segunda ola, pues bien podrían desplegarse ya preventivamente los recursos como usted lo está señalando. El doctor Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Muchas gracias, doctor Valverde. Ha sido un gusto. Gracias a usted. Siempre un gusto conversar con usted. Hasta la próxima. 6:47. Toca la pausa y regresamos con más aquí en La Rotativa del Aire.